de enero se publicó el primer libro de Prince Harry, llamado Spare. Es un libro que ya es considerado bestseller y es el libro no ficción que más rápido se ha vendido hasta el momento. No hubo largas colas, como particularmente solía ocurrir cada vez que salía a la venta el libro de otro Harry, pero el récord se da porque hubo muchísima gente que lo compró de antemano y luego lo recibió en su propia casa. En mi caso, por ejemplo, yo hice así. Yo lo compré por Amazon y el día de la publicación se me bajó a mi Kindle. Y hoy te quiero contar cómo es el libro, qué cuenta Harry específicamente y algunas anécdotas que me gustaría compartirte. Mi nombre es Alicia y te doy la bienvenida a mi canal, Alicia's Own, donde hago videos de la familia real, pero también de muchos paseos que hago por Londres. Antes de seguir, te recuerdo que podés suscribirte a mi canal haciendo clic donde dice suscribirse. No olvides tocar la campanita, así YouTube te avisa cuando vuelva a subir un nuevo video. Son solamente 2 clics y a mí me ayudan un montón. El libro se divide en 3 secciones principales. La parte 1 se titula Out of the Night That Covers Me, desde la noche que me envuelve. La parte 2, que se titula Bloody But Unbowed, que significa ensangrentado pero no postrado. Y la parte 3, Captain of My Soul, que es capitán de mi alma. Estos títulos son frases de un poema titulado Invictus de William Ernst Henley. Y esto es porque Harry es el creador de los Invictus Games, donde veteranos de guerra compiten internacionalmente en diferentes disciplinas deportivas. En el prólogo, Harry cuenta la reunión que tuvo con su padre y su hermano cuando ya hubo terminado el funeral de su abuelo, Prince Philip. Harry se encontraba en Frogmore Gardens y mientras esperaba recordaba la forma en que se enteró en que su abuelo había fallecido. Y cuenta que después de esperarlos un tiempo, los vio llegar a su padre y a su hermano. Empezó a sentirse un poco nervioso y con ganas de irse, pero decidió calmarse. Y describe al verlos que venían como si fueran a batirse a duelo con él. Comenzaron a hablar los 3 y él notaba que cada vez que quería decir algo o explicar, su padre o su hermano lo interrumpían. Tuvo un pequeño intercambio de palabras con su hermano y ahí fue cuando su padre intervino y les pidió que por favor se calmaran y que no hicieran del resto de su vida un dolor de cabeza. Ahora voy a contarte algunos detalles curiosos que me llamaron la atención y alguna que otra anécdota de las que no se filtraron antes de que se publicara el libro. Estas anécdotas vendrían a complementar el video anterior que subí sobre el libro de Harry y te dejo el link en la descripción de este video para que lo veas cuando termines de ver este. En la parte 1, entonces, Harry comienza contando de sus vacaciones en Balmoral aquel agosto de 1997, cuando su padre lo despierta diciéndole muy suavemente que su mamá había tenido un terrible accidente de auto en París, que la habían llevado al hospital y que no pudo sobrellevarlo. Cuenta que su padre no lo abrazó, que él sabía y comprendía que no era muy bueno demostrando sus sentimientos. Harry cuenta que en ese momento no lloró y le costó años no poder llorar y en ese momento, a partir de ahí, por muchos años, creyó que en realidad su mamá no había muerto y que todo había sido orquestado por ella para poder vivir una vida tranquila y anónima y que en cualquier momento se les iba a aparecer. Y cuenta que por muchos años él despertaba pensando, bueno, hoy va a ser el día en que aparezca mi mamá. Con los años, él le contó a William de esta idea que él tenía y William le confesó que él también había considerado esa idea. Todos recordamos el funeral de Princesa Diana y obviamente la marcha que hicieron sus hijos, la procesión detrás del féretro, no solo los chicos sino su hermano Charles Spencer, Prince Philip y Prince Charles. Harry cuenta que su tío estaba furioso de que hubieran decidido que los chicos fueran parte de esa procesión. Y un detalle que me emocionó que cuenta es que a Princesa Diana la pusieron en el cajón con sus manos sobre su pecho y entre sus 2 manos una foto de sus 2 hijos. Y que sus tías, las hermanas de Diana, al regresar de París le regalaron a cada hijo una pequeña caja que contenía cabellos de Princesa Diana. Harry también detalla la relación con su padre en esta primera parte, que siempre lo trató con dulzura y paciencia, que solía acariciarle su cara antes de que se durmiera porque sabía que Harry le tenía miedo a la oscuridad, pero que en otros momentos no era muy comunicativo, aunque si quería felicitarlo por algo le dejaba una notita sobre su almohada. Con respecto a la relación con su hermano, él siempre sintió mucha rivalidad de parte de William y a lo largo del libro da muchos ejemplos de eso. Un ejemplo que él da también es que sentía que tenía más privilegios. Por ejemplo, en Sandringham les habían construido una habitación a cada uno, pero la de William era más grande.
Harry cuenta de sus experiencias escolares, la primaria que la hizo en un colegio llamado Ludgrove y el secundario en Eton. Él reconoce que no era alguien al que le gustara leer ni estudiar y que le costaba mucho concentrarse. Cuenta en un par de ocasiones en las que les pidió especialmente a 2 profesores que lo trataran con respeto. Esto es porque lo avergonzaban delante de sus compañeros. Uno, por ejemplo, fue porque delante de todos un profesor se burlaba de que él no supiera ciertos datos históricos que tenían que ver con la familia real. Habla de algunos viajes, especialmente el primero que hizo con su padre, un viaje a Sudáfrica que Prince Charles lo invitó al poco tiempo de haber fallecido Lady Diana. Charles lo invitó a que lo acompañara a Sudáfrica, donde iba a encontrarse con Nelson Mandela y a la vez asistir a un concierto de las Spice Girls. También cuenta de su viaje a Lesotho, a Australia y de su primer novia Chelsea. Se queja de su mala fama con la prensa y que de cualquier cosa que le pasara se tergiversara, y que era todo para tildarlo de que era poco inteligente. Cuenta también que fue en el secundario que él empezó a experimentar con sustancias y que los medios tenían historias al respecto, pero él siempre las negó, aunque obviamente que en el libro reconoce que sí, que era verdad, pero en su momento él siempre negó todo. Con respecto a Camila, se ve que de manera elegante da a entender que era ella quien hacía llegar rumores a la prensa sobre conversaciones que había tenido con algunos miembros de la familia, y por ejemplo con William, y que él sabía que su hermano no iba a filtrar esto a la prensa. Pero ¿por qué Camila filtraba estos datos a la prensa? Él dice que Camila estaba interesada en, primero, rehabilitar su imagen en los medios con una imagen positiva. Su objetivo era ser parte de la familia real a través de su casamiento con Charles, que eventualmente sucedió en 2005. Hay una anécdota que a mí particularmente me hizo sonreír porque refleja su inocencia a los 13 años cuando fue a cazar. Y cuando se acercó a la presa que ya estaba muerta, quienes estaban con él le dijeron que se tenía que arrodillar. Era para iniciarlo en un ritual que no lo quiero spoilear, pero que si lees el libro te va a dar ternura, porque él pensó que se tenía que arrodillar para rezar. Ya hacia el final de esta primera parte, Harry revela que pidió ver los archivos secretos que contienen los informes y fotos del accidente fatal de su madre, que les mostraron las fotos, aunque no las más crudas, y él pudo ver a su madre en el auto. Y como todo alrededor, había luces y había flashes que estaban todas reflejadas en los vidrios del auto, y que eran los paparazzi que lo único que hacían era sacar fotos pero no ayudar a su madre. Y en la parte 2, en la segunda parte, Harry es un chico que ya ha completado sus estudios militares y vuelve a la vida social, donde toma mucho, experimenta con sustancias varias y se pelea con los paparazzi. En el 2007, el Mundial de Rugby se disputó en París y Harry fue a ver la semifinal. Estando ahí, pidió al chofer que le habían asignado recorrer el mismo trayecto que hizo su madre el último día de su vida, desde el Hotel Ritz hasta pasar por el túnel. Cuando le contó a su hermano lo que había hecho, William le confesó que él también había pedido hacer eso en su momento en que una vez estuvo en París. Él concluye que aún así que el chofer que la llevaba a su madre estuviera muy borracho, nunca pudo haber tenido problemas de cruzar el túnel. Esta segunda parte se me hizo un poco larga porque hay muchos capítulos que cubren su vida militar en Afganistán. Da mucho detalle técnico, de armamentos, y realmente se nota que disfrutó mucho de ser anónimo. En esos momentos no se sabía que él estaba allí hasta que la noticia se filtró. Y por su seguridad y la de sus compañeros tuvo que volver a Inglaterra. En esta parte también detalla su viaje a Botswana con su novia del momento, Chelsea, y también que empezó a tener ataques de pánico. También en esta parte sigue contando diferentes instancias en que él intuyó la rivalidad de su hermano. Y las veces que sus obras o salidas públicas pasaban como inadvertidas o no eran del todo apreciadas por la prensa. Por un tiempo vive con su hermano y al tiempo se entera por el anuncio de prensa de Buckingham Palace que William se iba a casar. En esta parte cuenta también cómo se le ocurrió organizar los Invictus Games. Y también cuenta de su viaje a Los Ángeles, donde se queda en la casa de Courtney Cox y va a varias fiestas donde fluye mucho tequila y sigue experimentando con sustancias. La tercera y última parte es completamente dedicada a Meghan. Aquí cuenta cómo supo de ella y que pidió conocerla en persona, lo bien que se entendieron y dónde y cómo se encontraban sin que la prensa lo supiera al principio.
Da muchos detalles de sus conversaciones y de cómo le propuso casamiento. También cuenta la forma en que Meghan conoció a la familia y lo bien que parecía haberles caído a todos. Por supuesto que cuenta su casamiento y los pormenores de su organización. Y da por tierra, o sea, niega completamente muchas de las historias que los medios publicaron en ese momento. Una, por ejemplo, la historia de que Meghan se había encaprichado con una tiara en particular, pero que la reina no la aprobó y le mostró otras para usar. Obviamente niega la historia de que hizo llorar a Kate por un problema con el vestido de Princess Charlotte. Él confirma, como lo hicieron en la entrevista de Oprah, que fue al revés, que Kate hizo llorar a Meghan. En su momento subí mis opiniones sobre lo que me pareció la entrevista que tuvieron con Oprah. Te dejo el link en la descripción del video para que lo veas. Es en esta última parte donde todo se desenlaza para peor, donde cuentan las muchas razones por las que decidieron cortar con ser parte de la familia real, con irse y lo desprotegidos que se sintieron y cómo pudieron remediarlo. También, por supuesto, están relatados los nacimientos de sus hijos y en el último capítulo describe el nacimiento de su hija. El epílogo se trata de cuando Harry se entera de que la reina está muy grave y que cuando llega para verla ya es tarde. La reina, su abuela, había fallecido. El libro está muy bien escrito. Harry no lo hizo directamente, sino que contrató lo que se llama un ghostwriter, un escritor fantasma. Alguien que, mediante entrevistas con el protagonista, escribe de manera profesional lo que él dice. Un escritor fantasma no es alguien en realidad que escribe o transcribe lo que el celebrity, por ejemplo, cuenta, sino que escribe de la forma que la gente cree que habla ese celebrity. Muchos celebrities nunca quieren decir quién es su escritor fantasma, pero en el caso de Harry se sabe, y es el periodista J.R. Meringer, un periodista que ha ganado un Pulitzer y que entre otras obras se encuentran una de mis biografías favoritas, que es Open, de André Agassi. Es un libro que yo leí hace muchos años y la verdad es que lo recuerdo porque está muy bien redactado y es muy interesante. Este libro de Harry también es interesante, está muy bien redactado, tiene muy lindas descripciones, es ameno, es ágil, pero ¿qué siente uno leyéndolo? A mí particularmente, por lo menos me parecía que todo el tiempo quería justificar lo que hacían o lo que decían con Meghan. Y muchas cosas de las que explica es para confirmar que él no tuvo mucho que ver y que fueron otros los que hicieron que él se comportara mal de alguna manera. El libro contiene muchas anécdotas de todo tipo y también históricas, da datos históricos que están plantados ahí y que de alguna manera toca un poco el interés del público americano. Que no sé si vienen tan al caso, pero a lo mejor despierta la curiosidad de alguien que nunca haya leído historia y con estos datos que se dan en el libro puede hacer de que se incline a leer algo. El tono, por supuesto, no es muy objetivo. Por momentos a mí particularmente me pasó es que es todo queja. Todo el mundo es malo y a ellos les pasa de todo. Pero es entendible que esto sea así porque es parte de su historia. También hay muchas veces en que con mucha sutileza deja entrever cierta opinión que tiene de algunas personas. Por ejemplo, de Kate habla muy favorablemente, dice que le parece divertida, que se entendían mucho porque tenían el mismo sentido del humor, que siempre soñaba que cuando él estuviera en pareja, los cuatro fueran y estuvieran siempre unidos, y que a ella le encantaba la ropa, mucho. Otra cosa que me pareció que sonaba un poco a crítica es que cuando él coincidió con las Spice Girls en Sudáfrica, le llamó la atención la forma en que las Spice Girls trataban a la prensa, a los paparazzi, que se sentían muy seguras frente a las cámaras cuando a él, por ejemplo, no le pasaba eso. Y me parece que con un fino sarcasmo comenta que una de las Spice Girls dijo que tenían ellas una misión y que era en contra del sexismo, de la misma forma que Mandela había combatido el apartheid. Yo coincido con él en que esta idea es un poco exagerada, pero digamos con fino sarcasmo también, que las Spice Girls no fueron las únicas en usar a Mandela para hablar de su misión en este mundo. Me dio la sensación de que, acepto que haya escrito un libro, pero no puedo dejar de pensar en lo contradictorio de ventilar tantas conversaciones privadas y tantos detalles, incluso físicos, no solo de él, sino de otras personas. ¿Por qué aceptar estos detalles de alguien que todo el tiempo está odiando a la prensa por querer meterse en su vida privada, por haberse metido siempre en su vida privada? En este libro cuenta muchísimas cosas, más de las que la prensa pudo haber llegado a develar e incluso detalles que tal vez creo que ni la prensa los hubiera publicado. En algunos otros pasajes me preguntaba, pero al final, ¿le cae bien esta persona o no? De más de un familiar habló bien y mal, según la anécdota que contara.
Por lo demás, ya sé que él todo el tiempo está preocupado por la seguridad de su familia, pero haber revelado ciertos detalles que tienen que ver con los talibanes lo pone en una situación de más vulnerabilidad. Al libro yo lo leí con mucho interés, me gustó mucho, sobre todo la primera parte. La última también. Es un libro fácil de leer, es dinámico y los capítulos en cada parte son cortos. Este ha sido mi resumen del libro que escribió Harry, así que espero que te haya interesado. Te dejo acá otros 2 videos para que sigas explorando y conociendo mi canal. Chao y nos vemos en el próximo.